Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de The United Christian Church. Hoy vamos a culminar con nuestra serie de sermones sobre la segunda carta de Pablo a Timoteo, y para hacerlo vamos a estudiar hoy uno de los últimos pasajes de la carta, el último segmento, que son unos pocos versículos que son las despedidas finales. No la vamos a ver, vamos a cerrar con este pasaje en el que básicamente podemos ver dos claves. ¿Cuáles eran las dos claves que ayudaron a Pablo a hallar paz y seguridad aún en medio de esas aflicciones tan tremendas que él estaba viviendo? Pero antes de que continuemos, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que nos guíe, que nos hable, que sea Él dándonos su palabra, guiándonos, dándonos su guía. Vamos a agradecerle por ser quien es, por haber hecho lo que hizo en la cruz, por darnos el privilegio de ser adoptados como hijos suyos, y no solo adoptados como hijos suyos, sino enviados como sus siervos a predicar su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por quién eres, por el precio que pagaste por nosotros en la cruz, por el privilegio que nos has dado, Señor, de estar delante de ti y ser enviados tuyos, Señor, a compartir el mensaje, Padre, el más importante de la historia, el único mensaje que tiene poder para salvar, el mensaje que nos habla de ti, Señor, de lo que tú estuviste dispuesto a hacer en esa cruz para salvarnos. Te damos el honor, te damos la gloria y te pedimos que ahora, Señor, seas tú quitando cualquier distracción, guiándonos a través de tu palabra, a tu presencia, confrontándonos, mostrándonos nuestra realidad, nuestro pecado, consolándonos, guiándonos de la mano, Señor, a ser esos siervos que tú quieres que nosotros seamos. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos nuestras vidas, Padre, delante de ti en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 9. Vamos a leer del 9 al 18. Y la palabra de Dios dice así: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, como hemos visto a lo largo de toda esta carta, la situación que estaba viviendo Pablo a la hora de escribirle esta carta a Timoteo era humanamente insoportable. Era una situación que ninguna persona en sus propias fuerzas pudiera soportar y tener una actitud gozosa y una actitud de propósito en medio de toda esta situación. Pablo estaba preso. Y no estaba preso por ser un hombre malo, por ser un criminal, sino por predicar el evangelio. Estaba además a punto de ser ejecutado. Estaba a punto de convertirse en un mártir por Cristo. Sin embargo, nunca vemos al apóstol con una actitud pesimista, con una actitud de derrota. Por el contrario, lo vemos exponer siempre el lado positivo de toda esa situación que estaba viviendo. Y no porque él era un hombre especialmente fuerte, no porque él tenía una capacidad especial o porque se propusiera siempre ver el lado bueno de las cosas, sino porque él sabía que era a Dios a quien él servía. Y él confiaba en que Dios en su soberanía lo tenía todo bajo control.
Así que con esto en mente, hoy vamos a ir a este pasaje y vamos a ver dos claves que nos van a ayudar a mantener la paz y a sentirnos seguros aún en medio de las aflicciones más tremendas, en medio de las aflicciones más difíciles, de modo que podamos ser esos siervos útiles y esos siervos dispuestos que Dios quiere que nosotros seamos. Vamos a comenzar con la primera clave, que es la actitud correcta. Y permítanme leer nuevamente los versículos 9 al 16. Voy a ir haciendo énfasis en algunas frases. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Presten atención al escenario que estaba viviendo Pablo. En medio de una vida de servicio, en medio de una vida de entrega absoluta al Señor, aquel hombre que había sido fiel, aquel hombre que había recorrido toda Asia predicando el Evangelio, que había fundado iglesias, que era una herramienta poderosísima en las manos del Señor. En medio de aquel ministerio tremendo, vemos un hombre pasando por las aflicciones más terribles. La mayoría de sus discípulos y sus amigos más cercanos, su gente cercana, su gente de confianza, lo habían abandonado. Lo abandonaron cuando cayó preso. Por otro lado, el ataque por parte de los que se oponían al mensaje del Evangelio había sido tenaz, nos dice el texto. El ataque y la oposición había sido tremenda, al punto de hacerle mucho daño a Pablo. Y cuando le tocó defenderse en el momento de caer preso y le tocó defenderse de las acusaciones, nadie lo respaldó. Imagínense esto, abandonado por sus amigos, por sus discípulos más cercanos, atacado por todos los que se oponían al Evangelio y asumiendo su defensa él solo sin nadie que lo respaldara. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en circunstancias como estas el común de las personas hubiese estado amargadas, resentidas y con deseos de vengarse, con deseos de tomar revancha? Vamos a ponernos un momento en los zapatos de Pablo. Apresados, por un lado, injustamente. No por ser criminales, sino apresados por servir a Cristo, por predicar el Evangelio. Traicionados por la gente que amamos, por nuestros amigos, por nuestros discípulos, por las personas, por nuestros compañeros de ministerio. Atacados sin piedad por nuestros enemigos, por aquellos que se oponen al mensaje. Y además sin nadie que dé la cara por nosotros cuando salimos a defendernos. Les pregunto, con este escenario delante, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo creen que sería nuestra actitud si estuviéramos en las sandalias de Pablo? Como acabamos de decir hace un momento, ¿no nos sentiríamos amargados, resentidos y con deseos de vengarnos? Hermanos, tenemos que reconocer, tenemos que aceptar que gran parte de nuestras aflicciones surgen de nuestra actitud frente al pecado de los demás hacia nosotros. No toleramos que otras personas nos ofendan, que nos traicionen, que actúan injustamente contra nosotros. No toleramos que alguien haga algo que no nos agrade, que alguien haga algo en contra de nosotros. Y nuestras respuestas automáticas frente al ataque, frente a la ofensa, frente a la traición, frente al abandono, son el resentimiento, la amargura, el contraataque. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a ver la actitud de Pablo. Vamos a ver cuál era la actitud de Pablo en esta situación. De quienes lo habían atacado, hablando de Alejandro el herrero, dice que sería Dios quien le daría su merecido. De quienes lo habían abandonado, de quienes lo habían traicionado, le pide a Dios
que no les fuese tomado en cuenta su pecado. De quienes lo atacan, deja el caso en manos de Dios, y de quienes lo abandonan y lo traicionan, pide que no les sea tomado en cuenta. Se dan cuenta, armados, de que Pablo no solamente estaba dejando la justicia en manos de Dios y confiando en que Él sería quien resolvería el asunto, sino que además intercedió por quienes lo habían traicionado. ¿Les suena conocido esto? ¿Recuerdan cuál fue la actitud de Jesús mientras estaba clavado en la cruz, agonizando? ¿Recuerdan esas palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados, la primera clave para hallar paz, para hallar seguridad en medio de las aflicciones que nos producen otras personas con sus traiciones, con sus ataques, está en dejar la justicia en manos de Dios, en dejar que sea Él quien lidie con esas personas. Y además, interceder por quienes nos atacan, como Jesús nos enseñó a hacerlo, sabiendo que esto sería total y absolutamente imposible sin el poder del Espíritu Santo. Solamente descansando en la obra santificadora del Espíritu Santo podemos llegar a ese punto. En otras palabras, imitar a Cristo, imitar la actitud de Cristo en nuestro trato con las personas que nos ofenden, con las personas que nos traicionan, no es un simple mandamiento que nos hace agradables delante de Dios, sino que además genera en nosotros la paz y la seguridad, y nos preparan para servir al Señor con un corazón dispuesto y amoroso. Son dos cosas que van una ligada de la otra. La actitud de imitar a Cristo va a generar en nosotros paz y seguridad. Y mientras más paz y más seguridad tenemos al enfrentar a otros como Cristo lo haría, más vamos a desear hacerlo, y es algo que se convierte en casi en un hábito, pero no es algo propiciado por nosotros, no es algo que hacemos nosotros, sino es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y la pregunta que tenemos que hacernos pensando en esto es: ¿cómo imitaremos nosotros entonces la actitud de Cristo si no buscamos continuamente la presencia de Dios a través de la oración? ¿Cómo imitaremos la actitud de Cristo si no conocemos la voluntad de Dios porque no estudiamos su palabra con diligencia? ¿Cómo vamos a poder imitar a Cristo si no estamos en la presencia de Dios continuamente en la oración, si no estamos buscando su guía, si no estamos pidiéndole que nos transforme, si no estamos dejando que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros? ¿Cómo vamos a poder saber qué es lo que Él quiere de nosotros, cómo Él quiere que nosotros reaccionemos con las demás personas si no conocemos su voluntad, si no estudiamos su palabra, si no conocemos qué es lo que Él espera de sus siervos, cuáles son las conductas que Él quiere producir en su siervo y qué es lo que Él espera de nosotros como representantes suyos? ¿Cómo vamos a imitar a Cristo si no oramos con denuedo y si no estudiamos la palabra de Dios? Vamos a pasar a la segunda clave de hoy, y es la certeza de estar en las manos de Dios. Permítame leer nuevamente los versículos 17 y 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estando preso, sintiéndose solo y traicionado, Pablo echó mano a la verdad más consoladora y más tremenda que los cristianos podemos encontrar en la Biblia. Habiendo sido rescatados de la muerte, del pecado, habiendo sido adoptados por Dios como hijos suyos, habiendo sido hechos ciudadanos del reino de los cielos y estando en un proceso continuo de transformación, de santificación a través del poder del Espíritu Santo. Nuestro mayor consuelo frente al sufrimiento
y la aflicción está en recordar que el Señor nos está utilizando para su gloria, que es Él quien nos da la fuerza continuamente para que podamos servirle y que Él nos preservará con su poder para disfrutar de su presencia por toda la eternidad. Amados, tenemos que reconocer que el desánimo, el cansancio, la frustración son las respuestas naturales de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza pecaminosa frente a las pruebas y las dificultades que el Señor permite e incluso propicia en nuestra vida. De esas situaciones que Él pone ahí para moldearnos, para hacer de nosotros herramientas útiles, para transformarnos. Amados, si prestamos demasiada atención a lo mal que nos sentimos, a cuán frustrados o a cuán desanimados estamos, a cuán difícil es la situación que estamos viviendo. Si buscamos consuelo frente a la aflicción y el desánimo en las cosas del mundo, en las distracciones, en las actividades que el mundo nos ofrece, incluso no necesariamente son actividades pecaminosas, no necesariamente son actividades que ofenden per se a Dios, pero si buscamos el refugio en las cosas que el mundo nos ofrece, en lugar de buscarlo en Cristo, si dejamos de lado la esperanza eterna que tenemos como ciudadanos del reino de los cielos, si ponemos esa esperanza de lado y no la recordamos y no la tenemos como algo presente, entonces no esperemos hallar paz y sentirnos seguros en medio de la aflicción. Si no estamos continuamente poniendo la mirada donde la tenemos que poner, no en las cosas, no en el problema, no en la aflicción, sino en Cristo. Si estamos buscando el consuelo en las cosas de aquí y no en nuestro Señor, y si no tenemos presente la certeza y la esperanza que tenemos en Cristo para la eternidad, entonces no esperemos tener paz y tener seguridad en el medio de los sufrimientos. Amados, poner la mirada y la esperanza en el lugar correcto requiere una decisión consciente de nuestra parte. Es algo que nosotros tenemos que hacer. O nos enfocamos en las aflicciones y en las cosas del mundo y buscamos refugio en el lugar equivocado, o nos enfocamos en la oración, en la lectura de la palabra, en buscar la presencia del Señor continuamente, en conocer su voluntad. Es una decisión que tenemos que tomar. Ahora, nunca decidiremos correctamente dónde poner la mirada cuando llegue la aflicción, en el momento difícil, si no estamos continuamente sumergidos en la presencia de Dios, orando sin cesar, estudiando diligentemente las Sagradas Escrituras. A lo mejor en un momento de tranquilidad, en un momento de paz, en un momento donde no hay aflicción, estamos tranquilos y de repente hasta podemos eventualmente orar y eventualmente compartir, leer algún pasaje o leer algún devocional o escuchar algún sermón. Pero si solamente estamos en la superficie de la fe, cuando llega el momento difícil, cuando llega la prueba, cuando verdaderamente la cosa se pone color de hormiga, como dice el dicho, cuando la aflicción crece y el sufrimiento se intensifica, la actitud automática del corazón no va a ser buscar a Dios, va a ser sumergirnos en el dolor, va a ser sumergirnos en la aflicción, va a ser buscar métodos de escape en las cosas que el mundo nos ofrece, porque eso es lo que nuestro corazón caído desea: distraerse, escapar, olvidar, no glorificando a Dios, no obedeciéndolo, no buscando que en el medio de toda la situación su nombre pueda ser glorificado. Nuestro corazón va a querer escapar del sufrimiento, escapar de la prueba, buscar refugio. En ningún momento va a decir: Señor, sea esto para tu gloria, ayúdame, dame la fortaleza y guíame en el medio de esto. El corazón caído quiere escapar del problema, el corazón caído quiere escapar del sufrimiento. Es la respuesta natural de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza pecaminosa. Al poner la mirada y la esperanza en el lugar correcto, habrán resultados, pero requiere una decisión. Ahora, ¿cómo decidiremos correctamente
dónde poner la mirada cuando llegue la aflicción si no estamos continuamente sumergidos en la presencia de Dios, orando sin cesar y estudiando diligentemente las Sagradas Escrituras. ¿Cómo pondremos la mirada en Él si no estamos empapados en Él? Amados, un corazón caído que no está revestido de la presencia de Dios no puede hacer otra cosa que poner la mirada en las cosas del mundo en busca de consuelo y esperanza en medio del dolor y la aflicción. No puede hacer otra cosa. Un corazón que no está revestido de la gracia, de la misericordia, de la presencia de Dios, no puede buscar la presencia de Dios en medio de la aflicción. Pero un corazón dominado por el Espíritu Santo, un corazón que habitualmente está en la presencia de Dios, que habitualmente está imbuido en su palabra, que se alimenta continuamente de la palabra, cuando llega la aflicción, puede poner la mirada en el lugar correcto. Un corazón dominado por el Espíritu Santo sabe que Dios está en control, que es Él quien nos utiliza, que es Él quien nos da la fuerza para servirle y que no importa lo que pase, no importa cuán difícil pueda ser la situación, Él nos preservará para su reino celestial. Amados, como hemos visto hoy, para hacer frente al sufrimiento y hallar paz y seguridad en medio de la aflicción, no podemos continuar haciendo las cosas como las hacemos siempre, como las hace la gente que no conoce a Cristo. Para hacer frente al sufrimiento y hallar paz y seguridad en medio del dolor, debemos comenzar por cultivar la actitud de Jesús hacia los demás a través de la oración y el estudio de la palabra. Debemos comenzar por cultivar esa actitud a través de estar permanentemente en su presencia, nutriéndonos de Él, dejando que el Espíritu Santo nos transforme cuando las cosas son tranquilas y están fáciles, de manera que cuando venga el momento difícil, cuando venga la aflicción, estemos preparados y nuestra actitud no sea la actitud que sale de un corazón caído, sino sea una actitud que es fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Un corazón sumiso, que pone la justicia en las manos de Dios. Un corazón que intercede frente a Él por quienes nos ofenden. Es un corazón permeable a la obra del Espíritu Santo. Es un corazón que está ahí, a la disposición para ser transformado, para ser movido, para ser moldeado y transformado a la imagen de Cristo. Un corazón dominado por el Espíritu Santo es un corazón gozoso, que no se afana frente al dolor porque sabe que tiene una esperanza mucho más grande. Ahora, un corazón sumiso a la voluntad del Señor está siempre acompañado por una mente clara que pone la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas del reino y no en las cosas del mundo. Las dos cosas van de la mano. Un corazón sumiso va acompañado por una mente clara en la voluntad de Dios, que se enfoca en conocerlo, que se enfoca en buscarlo. En la medida que más lo buscamos y más lo conocemos, más sumiso es nuestro corazón, y mientras más sumiso es nuestro corazón, mayor es nuestra disposición a buscarlo. Es como un círculo, es como una bola de nieve que va creciendo. Un corazón sumiso confía en la voluntad de Dios y sabe que Él es soberano, que Él está a cargo de todo, que Él nos está además utilizando para su gloria, aún en el medio de los sufrimientos y las aflicciones más tremendas. Y que nuestra eternidad en su presencia no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino de la obra que Jesús hizo en la cruz y el ministerio santificador que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Hoy quiero invitarlos, amados, a que reflexionemos sobre la manera como estamos enfrentando el sufrimiento y las pruebas en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo con el COVID. La forma como cristianos estamos enfrentando el dolor, la aflicción, la pérdida, la incertidumbre. Vamos a preguntarnos, ¿estamos cultivando la actitud de Cristo en nosotros a través de la oración, a través del estudio de las Escrituras? ¿Estamos realmente llevando una vida de oración y estamos estudiando las Escrituras? Estamos escudriñando las Escrituras no para buscar conocimiento,
sino para ser confrontados por el Señor, para ser moldeados por el Señor y para que ese ciclo de la oración y el estudio de la palabra se cierre y esa conversación realmente sea una conversación en la que en oración buscamos su presencia y a través de su palabra Él nos contesta. Estamos cultivando esa actitud de Cristo en nosotros a través de la oración y el estudio de la Biblia. Conocemos la voluntad de Dios como Él la reveló en su palabra. Descansamos en su soberanía. Vemos cómo estamos siendo utilizados por Él para su gloria, cómo Él está haciendo de nosotros herramientas cada día más útiles para su reino. Vivimos con la certeza de que Él nos preservará para su reino celestial a toda costa y que todas las cosas difíciles que vivamos aquí mientras servimos al Rey van a dar paso a una eternidad en su presencia, disfrutando de su gloria. Vamos a tomarnos esta semana para meditar en esto. Vamos a, aprovechando que estamos terminando el estudio de esta carta, a leer nuevamente toda la carta, a meditar en ella y a pedirle al Señor que nos guíe para que realmente seamos transformados, seamos moldeados y que tengamos esa actitud que Pablo tenía frente al sufrimiento. Tenemos una oportunidad tremenda con todo lo que está pasando, de ser herramientas útiles en la mano del Señor y darle la gloria a Él en medio de toda esta pandemia y de todo este sufrimiento. Vamos a pedirle que nos guíe y vamos a agradecerle, poniendo en sus manos nuestras vidas, sabiendo que es Él quien nos llamó, que fue Él quien pagó, que Él es el soberano que está en control de todo y que es Él quien nos guarda para su reino celestial. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, pidiéndote que hagas de nosotros, Señor, esos instrumentos útiles que tú quieres que seamos. Te damos el honor y la gloria, las gracias, Padre, porque lo que nosotros no podemos hacer, tú ya lo hiciste. Y porque nos has dado la oportunidad no solo de ser hijos tuyos, de ser discípulos tuyos, de ser ciudadanos del reino, sino de ser, Padre, tus mensajeros, de ser los heraldos del mensaje más importante que puede existir, que es el Evangelio. Te damos las gracias, Padre, por este texto de hoy. Te damos las gracias por esta carta. Te pedimos que esta semana, Señor, nos lleves tú de la mano mientras vamos caminando para entender, Señor, cómo estamos enfrentando la aflicción, si estamos imitando verdaderamente la actitud de Cristo, si estamos cultivando la actitud de Cristo a través de la oración, a través del estudio de la palabra, y si estamos verdaderamente confiando en que tú estás en control absoluto de todo, que tú nos estás utilizando y preparando para cada día ser mejores siervos y siervos más útiles para el reino, y que estemos descansando verdaderamente, Señor, en la eternidad que nos espera en tu gloria. Que eso no sea sencillamente un concepto, sino sea una certeza en nuestro corazón. Te damos el honor, te damos la gloria, ponemos nuestras vidas delante de ti, te alabamos y te exaltamos, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.